Viviana y David, David y Viviana, dos corazones que todavía se llaman. Aunque la vida les dé mil vueltas, hay una llama que nunca se apaga. Viviana es cisnato en la tarima y David lucero buscando su atención. Ella bailaba como nadie, tarimera con toda su actitud, y David le compra vagancia para conquistarla con su virtud. Después, como todo caballero, David la acompañaba hasta su hogar, y entre tragos, risas y miradas, algo empezó lentamente a despertar. Se engancharon, se hicieron pareja, una pareja de 10 de verdad. Y desde aquellos días de saudades nació la historia de Viviana y David. Viviana y David, David y Viviana, dos corazones que todas se llaman. Aunque la vida les dé mil vueltas, hay una llama que nunca se apaga. Viviana y David, David y Viviana, miles amigos, compañeros de vida, que vuelva a elegirse, que vuelva el abrazo, que vuelva el amor que los unió. Aquel día, pero llegó un momento complicado. David se enojó y todo terminó, y con el corazón hecho pedazos, rumbo a Chile David se marchó. Se fue a vivir lejos de Mendoza, quizás buscando olvidar aquel amor. Pero pasaron solamente unos meses y el destino los juntó otra vez. Porque cuando dos almas se conectan, no es tan fácil decirles adiós. David volvió desde Chile a casa y Viviana volvió a entrar en su corazón. Volvieron a elegirse nuevamente, volvieron los besos, volvió la ilusión. Y aquella pareja que nació en saudades terminó convirtiéndose en matrimonio y unión. Viviana y David, David y Viviana, los más divertidos de puertas abiertas, entre bailes, peleas, abrazos y risas. Su historia todavía mantiene las puertas abiertas. Viviana y David, David y Viviana, cuántas historias les tocó atravesar, pero después de tantas tormentas todavía se vuelven a elegir y amar. Y llegó el gringuito Adriel a la historia, y David lo supo siempre cuidar. Fue padrastro de aquellos que dejan una huella difícil de borrar. Nunca necesitó maltratarlo ni levantarle la voz para enseñar, porque David quiso al gringuito Adriel como un verdadero padre sabe amar. Y nunca tuvo guerra con sus cuñadas, Erika y Verónica lo pueden contar, porque David, aun siendo un hombre de carácter, siempre estuvo dispuesto a ayudar. Cuando a Erika le pasaban desgracias, cuando parecía que no podía más, David salía urgente hacia el hospital, porque a su cuñada había que salvar. Y aquella vez que Gema Areana bebé, cuando el peligro apareció de repente, cuando tomó cloro y casi pierde la vida, David estuvo ahí presente, con la moto preparada afuera, sin preguntar cuánto iba a tardar.
porque cuando alguien de la familia sufre, David es de los primeros en llegar. Y cuando nació la pequeña Gema, en el hospital se quedó sin dudar, junto a su amada Viviana, junto a su sobrina que acababa de llegar. Tanto tiempo estuvo en el hospital que terminó perdiendo su trabajo, pero David eligió quedarse porque el amor pesaba más que el salario. Por Erika también estuvo presente, por Gema, por Viviana, por su familia. Y aunque perdió el trabajo aquel día, ganó una historia que jamás se olvida. Después levantó su propia casa, con esfuerzo, trabajo y dedicación. Y en cada franco arreglaba su hogar, poniendo sus manos y su corazón. Guardia de seguridad durante el trabajo, hombre responsable de principio a fin. Y cuando llegaba el descanso a su casa, David seguía luchando hasta el confín. Viviana y David, David y Viviana, una historia que se niega a terminar, porque aunque existan problemas matrimoniales, todavía se pueden volver a encontrar. Viviana y David, David y Viviana, que vuelvan las noches de felicidad, que vuelvan los bailes de aquellos tiempos, que vuelva la magia de su juventud. Por cuando bailan juntos nuevamente, parece que el tiempo vuelve hacia atrás, como aquella noche allá en Saudades, cuando Viviana y David se empezaron a mirar.